Bien, hermanos, Señor nos bendiga a todos en esta noche. Saben que quería hablarles, que no es una prédica, pero quizás pueda ser una buena enseñanza. Porque la otra vez, cuando venía en el auto, venía escuchando un estudio bíblico y el pastor, un pastor reverendo creo que era de Colombia, si no me equivoco, estaba predicando, en realidad era una enseñanza, estaba haciendo un seminario y yo lo venía escuchando por la radio y él hablaba del ancla. Yo tengo 23 años en la iglesia y he hecho estudios bíblicos, de hecho hemos hecho el IET, pero nunca había escuchado, por lo menos yo no había escuchado nunca un estudio bíblico sobre el ancla del cristiano. Entonces yo le pedí sabiduría a Dios para poder compartir con ustedes este gran instrumento que si ustedes no saben, pero la mayoría sabe lo que es un ancla, ¿no? Y que trabaja sobre los barcos. Es el instrumento que usan los barcos para fondear. Fondear es cuando el barco necesita pararse, sea en alta mar o sea en la entrada del puerto, sea donde sea. Entonces tira ese enorme instrumento que se llama ancla al fondo del mar. Entonces eso se agarra a la arena y el barco, sea del tamaño que sea, se detiene en el mar. Entonces, este pastor hacía mención sobre el ancla, sobre la vida del cristiano, y ese ancla para nosotros es Jesucristo. Ese ancla es ese instrumento donde en los momentos sean difíciles o no, nos sirve para estar seguros en el momento donde tenemos que estar. Yo voy a tomar un bosquejo, Quito, de Hechos 27-29, pero podemos leer que es tan importante el naufragio que tuvo Pablo cuando iba a compadecer sobre el tribunal en Roma. Recuerdan que Pablo había sido preso y tenía que ser juzgado, iba a ir a Roma. Para esto, él con todos sus tripulantes emprendieron un gran viaje por el mar. El hecho transcurre sobre esto y quiero que leamos este pequeño párrafo bíblico que es Hechos 27. Después vamos a desarrollar todo casi el capítulo, un poquitito menos, pero vamos a leer poquito, no vamos a leerlo todo. ¿Estamos en Hechos 27, hermanos? ¿Sí? Vamos a leer el versículo 29. 27, Hechos capítulo 27, el versículo es 29, y dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. La popa es la parte de adelante del barco. Y ansiaban que se hiciese el día. Leemos de nuevo. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que se hiciese el día. El hecho transcurre en Hechos capítulos 27 y dice el versículo 13, que aquí vamos a desarrollar la introducción al mensaje, que dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido de Azotavento en aquella isla llamada Clauda, con dificultad pudimos
recoger el esquife. Son todos términos marinos lo que está detallando y relatando Pablo. Primero vemos que la proa es la parte de adelante. Después el viento que dice sotavento son los vientos que atraviesan el barco. Son que vienen desde un costado, según donde está la nave, y veravento son los que van del otro lado. Son términos marinos, por eso por ahí nosotros no lo entendemos. Y el esquife es un barco que viene a ser auxiliar, que algunos lo usaban cuando la nave, porque cuando la nave es muy grande, no puede acercarse y no hay puerto, no se puede acercar a la tierra. Entonces lo fondean a unos metros y usan ese barquito, que es un barco auxiliar, para llegar a la costa. Ese es el esquife. ¿Entienden? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar con un sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Un sirte, en aquellos lugares donde estaban navegando, eran como si fueran canales, pero esos canales grandes tenían un peligro de que se formaban bancos de arena. Entonces ellos tenían miedo de entrar por ese lugar y quedarse varados en esos bancos de arena. Por eso arriaron las velas y se dejaron llevar. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar. O sea, empezaron a tirar todas las cosas que pesaban en el barco. Aligerar era que iban tirando todas las cosas. Eso era el aligerar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto de ellos, dijo, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio o pérdida. ¿Por qué dice Pablo así? Porque él antes de zarpar les dice al centurión que no tenían que salir porque él sentía de que algo malo iba a suceder. Pero el centurión no le hizo caso a Pablo, sino que le hizo caso al capitán y al marinero. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Pasando unos poco más delante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. La sonda era un instrumento que medía la profundidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos entendiendo, no? Y temiendo dar con escollo, echaron 4 anclas para la popa y asiaban que se hiciesen de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas a proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, ¿se acuerdan que el esquife era el botecito? Y lo dejaron perderse. Cuando comenzaron a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de sus cabezas de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos,
y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Hasta aquí, después vamos a desarrollar un poquito más. Pero yo lo que quiero dar a entender, la magnitud del naufragio. No sé si ustedes se dieron cuenta de cómo Pablo empieza su relato y con la seguridad que hablaba Pablo. En un momento de tormenta, en un momento donde la nave no tiene dirección, porque como los vientos eran contrarios, ellos no podían poner el barco en un momento con las alas plegadas para que lo lleven a un lugar, porque lo iba a reventar. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Cerraron las velas y se dejaron estar. Imagínense la magnitud de la tormenta, pero no solo fue una noche, sino que fueron 15 días. O sea, nosotros entendemos la magnitud de la tormenta, entendemos en el momento, dice que ellos pensaron que se moría. Ellos pensaron que no iban a vivir, pero sin embargo había en esa nave un hombre de Dios que tenía su ancla basada en Jesucristo. Porque vemos que Pablo en ningún momento perdió la calma. Y estamos hablando de marineros, estamos hablando de un patrón, también dice que es un poquito menos que el capitán, pero ellos en algún momento perdieron ya la noción, perdieron el tiempo, perdieron la dirección de la nave. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ya entrando en el tema del mensaje. Hermanos, hay 4 anclas que yo quiero que en esta noche podamos imaginarnos. Dijimos que el ancla es el instrumento donde fondea el barco y lo sostiene. Saben, hermanos, que por lo general, cuando el barco se queda sin máquina, se queda sin motor, por más que esté donde esté, y en el lugar donde esté, lo primero tiene que hacer es tirar el ancla para que el barco no gire, porque la ola viene así, ¿no es cierto? El barco siempre tiene que estar, o la mayoría de las veces tiene que estar la proa, la parte de adelante tiene que sobre la ola, o sea que la tiene que agarrar así. Si el barco no tiene máquina, en algún momento se puede girar. Cuando se gira, lo agarra la ola del costado y corre peligro de dar una vuelta de campana. La vuelta de campana es cuando la parte de arriba del barco queda para abajo. ¿Entienden? Entonces, cuando el barco se queda sin máquina por cualquier motivo, lo primero que tiene que hacer es tirar el ancla. Entonces, ¿qué quiero llevarlos? ¿A dónde los quiero llevar? Aquí hay 4 tipos de ancla en el cristiano y ahora vamos a hablar espiritualmente. Hasta ahora hemos visto la parte teórica y hemos aprendido un poco de lo que es la navegación. No sé si por ahí a ustedes les gusta, pero ya sabemos lo que es un barco, ya sabemos lo que es un esquife, ya sabemos lo que es el ancla, ya sabemos lo que es los vientos, pero lo fundamental de todo esto es saber que Jesucristo siempre tiene el control de nuestra vida. Y esa ancla que nosotros tenemos que tirar cada día para estar sujetos va a hacer que nosotros tengamos la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Por eso vamos a ver 4 tipos de ancla. La primera es el propósito. Saben, hermanos, que acá Pablo tenía el propósito de ir a Roma, y él lo dice, porque él le dice, un ángel me habló y me dijo que yo tengo que compadecer delante de Roma. Es más, me dijo que ninguno de ustedes se van a morir. Entonces, entendemos que Pablo entendió el propósito. Y sabemos que el diablo también conoce el propósito de nuestras vidas. Por eso se levanta en tempestad contra nosotros. Nosotros podemos llamar la tempestad de esta magnitud como las cosas que nos ocurren en nuestra vida, que a veces tienen razón o a veces no entendemos la razón por qué nos pasa. A veces
no entendemos por qué tenemos que pasar por situaciones en nuestra vida que nos hacen doler, que nos hacen entristecer. Y aún nosotros decimos, pero si yo no he hecho nada malo, o no he hecho daño a nadie, ¿por qué me hacen daño? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación de escasez? ¿Por qué tengo que pasar esta situación de tristeza? ¿Por qué tengo que pasar este momento malo de mi matrimonio? ¿Por qué tengo que pasar cosas con nuestros hijos? Que a veces tenemos o no tenemos el razonamiento de por qué nos pasa. Pero lo que tenemos que tener seguridad es que el propósito de Dios en un cristiano es mantenernos a flote. ¿Para qué? Para llegar al destino donde Dios nos va a llevar. Saben que el camino del cristiano es una constante navegación. Y en esa constante navegación vamos a pasar por un momento de plenitud, de calma, donde no haya olas, pero también vamos a pasar por tormentas. Y nosotros leímos que no era una tormenta de una noche, sino que fue una tormenta de 15 días. Y eso a veces, ¿qué me dice a mí? Me dice que a veces el problema persiste. A veces el problema sigue. Nosotros oramos, insistimos, le pedimos, oran por nosotros, ora fulano y mengano, pero la tempestad sigue adelante. Hermanos, ese es tiempo de lanzar la primera ancla, que es el propósito. Cuando nosotros entendemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es llevar una vida de gloria, que es llevarnos a la eternidad, que es tratar de que vos no te vayas del camino del Señor, que es donde el diablo se empecinó en el momento que vos le dijiste que sí a Cristo. En el momento donde yo le dije, sí Señor, te acepto como mi Salvador y quiero vivir a tu lado y quiero heredar el cielo. Ese es el propósito del cristiano. Ahí es el diablo donde se empieza a trabajar para desahuciarte. Ahí es donde comienzan las tempestades. Ahí es donde comienza la gran lucha. Esa lucha que tuvo Pablo. Esa lucha que tuvieron todos esos marineros y esos 15 días de frustraciones que ellos habían tenido. Pero sin embargo en ese barco había un hombre de Dios que te arrojó su primera ancla, que era el propósito. Y ese propósito era que Pablo tenía que ir a Roma a predicar la palabra. Él iba en forma de preso, él iba en una condición para ser condenado por causa de Cristo. Y a veces, hermanos, nosotros también somos condenados por una sociedad que no nos quiere, porque simplemente mostramos la cara de Jesús, mostramos los planes y propósitos de Jesús con nuestra vida. Ya a veces nuestra vida molesta, nuestras actitudes a veces molestan frente a la sociedad y nos dejan a un lado, nos corren, nos apartan, porque simplemente vivimos una vida que a Jesús le agrada. Y es una vida de santidad. Es una vida de que tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que alejarnos de todo lo que nos hace daño. Por eso, hermanos, entendamos cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es vos que sigas adelante, a pesar de lo que estás pasando, a pesar de las luchas, de las dificultades, a pesar de a veces cuando uno ora y le pasa lo contrario. Entendamos que el propósito de Dios es que sigas adelante. Ese es el momento donde vos tenés que lanzar esa ancla para que estés aferrado a Jesús. El ancla del propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Por algo estamos acá. Por algo estamos sentados en esta silla. Por algo estamos ocupando ese lugar. Porque Dios tiene un propósito para vos. Dios tiene un propósito para vos. Dios tiene planes para vos, para tu vida. Saben, hermanos, que hay un consuelo que yo tengo, es que cada día, a pesar de mis problemas, aún de mis frustraciones, yo siempre le digo al Señor, ¿a dónde estaría yo si no me hubieses rescatado?
¿O qué sería de mí si no hubiese estado en la iglesia con ustedes? Tomado de cada una de su mano, en la oración, en los miércoles, en los domingos, en los hermanos que oran todos los días por mí, por mi esposa y por mis hijos. ¿Dónde estaría yo? ¿A dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Por eso, hermanos, entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida nos da esa fortaleza de seguir adelante pese a lo que pase, pese a lo que estemos pasando. Y a veces no es algo poquito, a veces tenemos problemas graves. Cuando viene una enfermedad y no se va, cuando viene una enfermedad donde la tenemos que padecer toda la vida, cuando vienen problemas con nuestros hijos de drogas, cuando vienen problemas en nuestro matrimonio, entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que aferrar. Y no son cosas pequeñas, son cosas grandes que duelen y que nos duele esperar. Pero hermanos, si nosotros hoy lanzamos esta primera ancla que es del propósito, vamos a entender de que pase lo que pase, el barco está firme, porque el ancla es Jesucristo, y Jesús no te va a dejar hundir. Jesús no me va a dejar hundir, porque hemos lanzado ese ancla de propósito. Hermanos, saben que la segunda ancla es la posición. Estamos posicionados en el tiempo de la gracia. Y ese tiempo de la gracia es cuando a nosotros, basado en Romanos 33, 39, que quiero que lo leamos. Romanos, espera que no quiero perder esto. Romanos. Romanos 33. Romanos 8, perdón. Perdón. Romanos 8, 33. ¿No lo iban a encontrar o sí? Bien. Dijimos que la segunda ancla era el propósito. Y estamos en la posición, perdón. Y la posición que estamos en este tiempo es la posición de la gracia. Saben, hermanos, que la gracia es un favor inmerecido, no lo merecemos, pero Dios nos lo regala. Pero no eso no es solo lo bueno, sino que no tiene límites. Dios no limita a las personas con su gracia. Dios derrama gracia cada día, en cada momento de nuestra vida. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestro pecado y aceptarlos. Que es lo más importante, aceptar que Jesús nos perdona, de que vivimos en la gracia y por más que hagamos lo que hagamos o que hemos hecho lo que hemos hecho, nosotros tenemos que vivir y aceptar el perdón de Dios, que es la gracia. Dios lo derrama sin pedir nada, sin nada a cambio. Dios la derrama. Hoy derrama gracia sobre cada una de nuestra vida porque hemos pedido perdón por nuestro pecado. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos perdona de todo lo que hemos hecho, desde ahora hacia el pasado. Ya Jesús no se acuerda más. De lo que hemos hecho no se acuerda más. Vos y yo solamente nos acordamos del mal, pero Jesús ya lo borró, porque ha derramado de su gracia sobre nuestra vida. Y esa es la segunda ancla que nosotros tenemos que lanzar. Saben, hermanos, que hay creyentes que abandonan el barco, que se hunden en el mar, porque no han entendido de que Jesús perdona los pecados y viven en un pasado que los condena cada día, que yo hice, que yo fui, y no permiten que la gracia de Jesús pueda limpiar nuestra vida para vivir una vida de victoria, de salvación y sobre todo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso Romanos 33 leamos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica?
Quiere decir que si Dios nos justifica a través de Jesús, porque el diablo dice, sí, Fernando pecó, pero Dios dice, Fernando se arrepintió y está la sangre de mi hijo de por medio, de Jesús, que lo limpia y le perdona todos los pecados. Entonces ya el diablo no puede acusar. El diablo no puede acusar, porque si nosotros entendemos de que Cristo es el que nos justificó, Cristo es el que tomó nuestro lugar en nuestra vida, entonces ya no tenemos que vivir en el pasado. El pasado ya Dios lo perdonó. Y vos y yo tenemos que dejar el pasado atrás para vivir una vida de victoria. Dante Gebel decía, tenemos que dejar el pasado para vivir un presente con Jesús. Y saben, hermanos, que los que entienden esta ancla de la posición son los que salen adelante. Son los que viven de victoria en victoria. Y no importa si caemos, no importa si caemos, Jesús nos vuelve a levantar. Si nosotros, hermanos, pedimos perdón y entendemos que lo hemos hecho y que hemos caído en una condición de debilidad y pedimos perdón, el Señor nos levanta. Y volvemos a tomar esa ancla de posición porque la gracia está sobre nuestra vida. Entonces dijimos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y al que además está a la diestra de Dios y al que también intercede por nosotros. Entonces entendemos de que tenemos todas las armas en nuestro poder para que vivamos en libertad. Lancemos esta segunda ancla en nuestra vida, hermanos, de la posición y entendamos que la gracia de Jesucristo se ha derramado sobre nuestras vidas. No vivas en el pasado, viví el presente con Jesús. Lee todos los días esta parte si querés. El 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia dice que vamos a pasar por peste, por hambre, por desnudez, persecución, peligro o espada. No estamos exentos en esto, pero termina con este maravilloso versículo que dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Jesús te ama. Jesús te ama. Entonces, tiempo de lanzar esta segunda ancla en esta noche, que es la posición de la gracia sobre tu vida. Cuando uno lanza esta segunda ancla, es cuando empieza a tener victoria, porque se olvida de su pasado y empieza a caminar con Jesús. Hermanos, ustedes, este hecho es muy conocido, no lo vamos a buscar en la Biblia porque la mayoría lo sabe. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, que iba a un pueblito de Gadara, que se subieron a un bote y empezaron a cruzar, tenían que cruzar un río, también los agarró una tempestad. Pero sin embargo, cuando ellos pensaron que se moría, Jesús reprendió al viento y el viento se calmó y hubo calma. ¿Pero por qué? Porque Jesús estaba en ese bote. Si nosotros le decimos a Jesús que se quede en nuestra vida, por más que pase lo que pase, la gracia de Dios va a estar sobre tu vida. Y nada ni nadie podrá hacerte daño, porque vos pertenecés a Dios. Perteneces a Dios, perteneces a Jesús. Entonces, entendemos que la gracia nos da libertad sobre nuestro pasado. Dios nos adopta como hijos y somos libres
de todo lo que nos asedia, de todo el pecado. Ya somos libres del pecado. Entonces, entendemos de que la gracia es para nosotros la segunda ancla tan importante que nosotros tenemos que tirar para aferrarnos al Señor. Saben que hablamos de 4 anclas. Y la tercera es el ancla de la oración. Saben, hermanos, que esta ancla es importante. ¿Saben por qué? Porque el creyente está desprovisto de las armas espirituales que tiene cuando no ora. Por eso nosotros, frente a la oración, debemos aferrarnos. Un cristiano, un hijo de Dios que no ora, eso es como si fuera un soldado que va a la guerra sin armas, sin el casco, sin el fusil, sin su chaleco, sin su borceguí. Entonces, ¿cómo le puede ir un soldado que está desarmado en una guerra? ¿Cómo le puede ir? Le puede ir mal, le va a ir mal. Entonces, lo que tiene que entender el cristiano es que tiene que lanzar su tercera ancla en esta gran tempestad que es este mundo donde estamos viviendo por guerras, rumores de guerra, pestilencias, inseguridad. Hemos escuchado un hecho terrible en la semana de inseguridad que nos puede tocar a nosotros, pero el Señor nos guarda. El Señor nos guarda. No quiero infundir temor, pero el Señor nos guarda. Pero estamos caminando por este mundo inseguro. Hermanos, la tercera ancla es la oración. ¿Saben, hermanos, por qué Pablo se le presentó el ángel y le habló? Porque Pablo era un hombre de oración. Porque Pablo era un hombre de estar al lado del Señor. Entonces el Señor charlaba con él. Ya enseguida cuando entró en esa, ya le había hablado antes. A ver si encuentro el pasaje. Ya le había hablado antes. Les había dicho que, a ver si lo encontré. A ver, el versículo 26:10 dice Pablo, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicios y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que le dijo Pablo. Ya Pablo le había advertido, antes de salir, dijo: yo veo que este viaje va a ser un perjuicio para nosotros y para la nave. Saben, hermanos, que el cristiano que ora, pero no el cristiano que ora en las comidas, yo cuando nosotros vamos a comer que tenemos que orar por los alimentos, bendecirlos, o que dice: bueno, Señor, me levanté 10 minutos antes para ir al trabajo, la facultad o para ir a estudiar, me levanté 10 minutos antes, Señor, bendice este día. Bueno, si no estoy hablando cuando uno separa un momento de oración, separa un tiempo y se pone en comunión. Esa es la oración que tenemos que hacer. Esa es la oración de fe. Esa es la oración que nos va a librar de todo aquello que va a venir a acontecer en nuestra vida. Por eso Pablo tenía una comunión con Dios. Por eso Pablo le mandó ese ángel en medio de la tormenta. Le dijo: quédate tranquilo, yo de acá te voy a sacar porque vos tenés que ir allá. Entonces todo esto lo que va a pasar, no tengas miedo, no tengas temor. Entonces un hombre de Dios de oración se le plantó en el medio del barco con esa tempestad, con esos días de nubes que no vieron el sol por 14, 15 días. Le dijo: quédense tranquilos, quédense en paz, porque todos vamos a salir vivos. Hermanos, hay autoridad de Dios cuando uno habla así. Hay seguridad cuando uno habla de esa manera. Entonces, la persona que tiene seguridad en Dios es porque estuvo primero con Jesús. Es porque Pablo tuvo una buena relación con Dios.
en oración. Y a eso es lo que voy. Cuando el cristiano lanza la tercera ancla, que es la oración, es porque pasa un tiempo orando. Pasa un tiempo. Y el pastor siempre lo ha dicho, Angelita lo ha dicho, si uno se toma el tiempo de orar por cada uno de los hermanos, ya se le van más de media hora. Media hora. O una hora, dice Angelita. Claro, porque ella conoce más. Pero es verdad, ¿eh? Póngalo en práctica, porque yo también lo he puesto en práctica. Cuando uno ora más de lo normal, de lo establecido, uno entra en una oración espiritual. Y cuando uno entra en una oración espiritual, el Espíritu Santo empieza a fluir en nuestra vida. Y pone en nuestra mente una oración genuina y fluida, donde nosotros podemos ser verdaderos intercesores. Intercesores de nuestros hermanos, del que tenemos al lado, del que necesita nuestra oración, como yo necesito tus oraciones y como vos necesitas de las mías. Como nosotros necesitamos la oración de los pastores, pero los pastores también necesitan de tus oraciones. Somos una hermandad. El Señor nos ha llamado a la oración. Por eso, hermanos, no lo tomes a la ligera. La oración tiene que tener un tiempo. Tiene que separar un tiempo en el día. Así como nosotros nos sentamos a desayunar, como nosotros disponemos por ahí un minuto a caminar. Decimos, bueno, yo de 5 a 6 voy a caminar, porque me hace bien a la salud. Entonces yo tengo que saber que, por ejemplo, de 7 de la tarde a 8 de la noche yo tengo que orar, porque va a hacer bien a mi salud espiritual. Porque cuando venga la tempestad, yo me voy a parar en el medio del barco para decir de que no voy a prevalecer, sino que voy a salir adelante. Un hombre que ora, un cristiano que ora, es un cristiano que tiene revelación de Dios. Y un hijo de Dios que ora, el Señor le habla y tiene seguridad en el medio de la prueba, en el medio de la tormenta, porque ya Dios le habla enseguida. Saben, hermanos, que la mayoría de nosotros estamos casados, y cómo uno tiene seguridad cuando habla con su mujer. Tiene seguridad porque se relaciona. Yo con Andrea a veces tengo seguridad porque me relaciono, porque hablo todo el día con ella. Si yo no hablara con mi señora, ¿cómo no nos conocemos? ¿Cómo no vamos a vivir juntos? La oración, la relación que nosotros tenemos que tener con Jesús es igual. ¿Cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios si no oramos? ¿Cómo vamos a hacer en el momento de prueba para tener paz si no conocemos la voz de Dios? Hermanos, en ese momento Pablo recibió esa revelación porque era una persona que tenía relación con Jesús. Y si nosotros miramos la vida de Jesús, vamos a encontrar lo mismo. ¿Por qué Jesús hablaba con seguridad? ¿Por qué Jesús le dijo frente a la tumba de Lázaro, gracias, Padre, porque tú siempre me oyes? ¿Por qué hablaba así Jesús? Porque Jesús pasaba la noche orando. Porque los discípulos encontraban a Jesús en un tirón de piedra, más las alejado con su Padre. Pasaba minutos con su Padre. Así nosotros tenemos que estar cada día conectados a través de la oración. Hermanos, la tercera ancla es la más importante en la vida del cristiano, la oración. Busquemos un momento. A algunos les gusta orar de noche, algunos lo hacen de mañana, otros lo hacen al mediodía, no importa. Pero sí busquemos un momento para la oración. Así como apartamos, como dije en un primer momento, para ir a caminar, para desayunar, para estar con nuestros hijos, para sacar a pasear al perro, destinamos un momento para la oración. Y ahí vamos a ver cómo nos relacionamos con Jesús, cómo empezamos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida, cómo empezamos a ver el día de otra manera, cómo se desarrolla el día de otra manera. Cuando nosotros salimos al apurones, hermano, estamos desprovistos de la bendición de Dios. Por eso, hermanos, los animo a que vivamos una vida de oración, de que hoy también lancemos al mar esta tercera ancla, que es la oración.
Y saben, hermanos, que la cuarta y la última ancla es la que nos cuesta a todos. La última ancla es la de la alabanza. Yo no sé, por ahí dice que la alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder porque ha sido una bendición para el creyente. Y saben que tengo unas citas bíblicas acá, que es Hechos 27:35. Hechos 27:35. Por tanto ruego que... no, perdón, esta no. Me pasé. Dice, en 2 Crónicas 20, del 1 al 22, hay un rey que se llama el rey Josafat, y Dios le dijo a través de Jaziel que la batalla no era de ellos, sino de Dios. Y le dijo también que se quedaran en sus puestos y que se quedaran quietos. Y el rey Josafat designó cantores para que se pusieran de pie para alabar al Señor de voz en cuello, y el Señor derrotó a sus enemigos, confundiéndolos tanto que se mataron los unos contra los otros. Esto está en 2 Crónicas 20, del 1 al 22. Saben, hermanos, que el rey Josafat había sido cercado, pero saben que Dios le había dado una bendición. Ya le había hablado al rey, le había dicho que la batalla no era del rey, sino que la batalla era de Dios. Y sabe que esta ancla que nosotros tenemos, que es de la alabanza, tenemos que entender que sobre todas las cosas, las batallas espirituales no las tenemos que ganar nosotros, sino que la batalla espiritual la gana el Señor. Y saben, hermanos, que este rey lo que hizo es poner cantores, armó un sistema de alabanza que los llevó y los puso ahí. Y los cantores empezaron a alabar y a glorificar a Dios. Y saben, hermanos, que la mano de Dios estuvo y confundió a los enemigos y se mataron entre ellos. ¿No es glorioso, hermanos? ¿No es glorioso? Por eso nosotros entendemos que el culto es importante, la alabanza. Es parte del culto la alabanza. Por eso ustedes van a escuchar a Angelita que dice, vengan temprano al culto. Porque el culto empieza cuando uno empieza a alabar al Señor. Si bien la palabra de Dios es lo más importante, la alabanza también es importante porque es parte del culto. Por eso, hermanos, frente al problema, lancemos la cuarta ancla, que es la alabanza, que es la adoración. Saquémonos de nuestra vida la queja. Saquemos de nuestra vida eso que a veces nosotros buscamos y el por qué me pasa esto, y que cuando estoy triste no puedo alabar al Señor. El Señor pone gozo en medio de la tragedia. El Señor pone gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso, hermanos, la cuarta ancla es para nosotros la alabanza. Dedicarle tiempo a alabar al Señor. Y eso es parte de la oración del cristiano. El cristiano en realidad tendría que empezar la oración pidiendo perdón por nuestros pecados y luego mantener un tiempo de alabanza, mantener un tiempo de gratitud, darle gracias a Dios en todo, glorificarlo. Y ahí es cuando el Señor empieza a bendecir nuestra vida. Hermanos, un culto de alabanza significa un culto de victoria. Un culto de alabanza en nuestro corazón es un culto donde nosotros nos vamos a llenar de fuerzas, de poder, porque en la alabanza habita el Señor. Dios habita en medio de la alabanza. Por eso, hermanos, es importante que nosotros lancemos esta cuarta
y última ancla, que es la alabanza, que es lo más importante que el Señor quiere en nuestra vida. Porque ahí entendemos que nosotros empezamos a reconocer que el Señor es el dueño de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a reconocer de que somos fieles a pesar de lo que nos está pasando, porque el diablo no entiende cómo cuando un cristiano está sufriendo, no puede entender que cuando el cristiano esté en un momento difícil, él alaba a Dios, glorifica a Dios, entonces él es derrotado, no lo puede soportar. El diablo no soporta la alabanza, él se tiene que ir. Entonces nosotros, cuando estamos tristes, debemos cantar, debemos alabar, debemos dar gracia. Hermanos, yo me acuerdo que cuando estaba cuidando a mi mamá, que ya estaba en los últimos momentos, cuando me sacan de la sala porque ya había hecho un paro, yo me fui hasta un teléfono para llamarla a Andrea, porque yo ya sabía que se moría. En mi boca había un cántico, empecé a cantar. Y yo no me daba cuenta, en mis nervios, porque yo temblaba, daba gloria a Dios, daba gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado por problemas, por dificultades, y hemos estado cantando y alabando al Señor en momentos difíciles? Es cuando ahí nosotros somos renovados. Es como cuando nosotros cantamos alabanza, es como que el Señor nos renueva y nos saca de ese momento donde el diablo nos quiere destruir. Por eso, hermanos, alabar al Señor en momentos difíciles nos habla de un crecimiento espiritual que nos va a sacar de esa condición. Por eso, hermanos, en esta noche yo quiero que tengamos esta condición, que prestemos atención sobre estas 4 anclas que le he mencionado, que pongamos atención al momento que estamos pasando y que pongamos en práctica estas 4 anclas que podemos lanzar. Quizás tendremos que tirar una, pero en esta situación donde el barco estaba pasando por una tempestad tan grande, ellos tuvieron que lanzar 4 para sostenerlo. Hermanos, que el Señor bendiga nuestra vida en esta noche. Que vos puedas y que yo pueda también entender de que el Señor nos quiere bendecir. De que Dios, a pesar de lo que estés pasando, Dios quiere bendecirte. No olvides el propósito de Dios en tu vida. No olvides lo que Dios está preparando para tu vida. No olvides la posición. No olvides tampoco el ancla de la gracia. No olvides tampoco el ancla de la alabanza y el ancla de la oración. Son 4 anclas importantes en la vida del creyente. No la olvides. Trata de ponerla en práctica. Pon en práctica estas anclas y verás que en el momento que estés pasando, Dios te va a bendecir. En la situación donde estés pasando, Él va a venir a tu encuentro, así como lo hizo Jesús con sus discípulos, así como lo hizo también Jesús con Pablo, que lo visitó a través de un ángel. Y si nosotros, el relato es grandísimo. En el versículo 28 también, Pablo, cuando llegan se lo digo en modo de conclusión, pero espero haber sido claro con respecto al ancla. Se lo digo en modo de conclusión. Cuando ellos llegan a tierra, que encalla, que se acuerdan que los marinos fondearon, vieron la profundidad, en un momento el barco toca fondo, se parte y ellos empezaron a salir, pero al estar cerca de la costa, ellos llegaron a nado. Saben, hermanos, que ahí empezaron a suceder milagros con Pablo. Porque saben que cuando estaban mojados y hacía frío, empezaron a hacer una fogata. Y Pablo empezó a tirar ramas al fuego. En ese entonces se le prende una víbora en la mano. Lo muerde a Pablo una víbora en la mano. Y Pablo la sacude
y la tira dentro del fuego. Estaban todos esperando de que Pablo se muera y no se murió. Entonces ellos vieron y entendieron que había un hombre de Dios en el barco. ¿Sabés, hermanos, que si vos tirás esas 4 anclas al mar, podés ser una persona de bendición a los demás? Ellos entendieron de que estaban frente a un hombre de bendición, frente a un hombre que Dios lo respaldaba en todo. Lo respaldó en la tempestad lo quiso matar. Uno de los centuriones lo quiso matar porque al ver que el barco se encalló, los quería matar porque Pablo era un preso. Sin embargo, uno los salvó, le dijo, no lo mates. O sea que no lo pudo matar la tempestad, no lo pudo matar el centurión romano, tampoco lo pudo matar la víbora. Dios salva a los que ama. Dios te salva porque te ama. No te va a picar una víbora. Me acuerdo que una vez, miren, nosotros fuimos a pescar con Julio, que hoy no vino. Mire de lo que Dios nos salvó. No es poca cosa. Cuando llegamos, el paisano corta unos salamines caseros que comimos con Julio y yo. Esos salamines estaban contaminados con la enfermedad del cerdo, la triquinosis. Le hizo mal a todo el mundo menos a Julio y a mí. Nosotros fuimos los únicos 2 que no fuimos contaminados. Yo daba gloria a Dios. Yo di gloria a Dios, porque es una enfermedad terrible, es una enfermedad que no se va, no se cura. Se alojan los músculos del ser humano y no se cura. La mamá de Julio la pasó re mal, la pasó mal porque le agarró, al papá también. Sin embargo, Dios nos cuidó, porque hemos tirado las anclas, porque cada día tiramos las anclas al mar y el Señor nos cuida y nos guarda y nos protege. ¿Se dan cuenta qué oportunidad que nosotros tenemos? Es en la oración, es en el propósito, es en la gracia. Por eso, hermanos, no se olviden de estas anclas, practiquémosla todos los días. Y hay una bendición especial para vos y para mí, hay una bendición especial. A veces nosotros, nuestros problemas, nuestras dificultades, estamos con el trabajo, estamos con la familia y no vemos lo más importante. Es la bendición que Dios nos da todos los días frente a nuestra cara. La bendición está. Nosotros debemos tomarla si lanzamos estas 4 maravillosas anclas en el transcurso de nuestras vidas. Amén. El Señor nos bendiga en esta noche. Por eso, hermanos, si estamos pasando por un momento, si estamos pasando por una dificultad, quiero decirte que no sé cuándo se va a pasar. La tempestad de Pablo fueron 15 días. No sé cuánto vas a vivir. Esto es lo que estás pasando. Lo que yo sé es que el Señor te va a sacar. Es que Dios te va a bendecir. Por eso, hermano, no te olvides de que antes de salir entiendas el propósito que Dios tiene en tu vida. No te olvides de la posición de la gracia. Acordate que Jesús te perdonó y no hay nada ni nadie que pueda venir a condenar, menos el hombre. El hombre no puede condenar jamás, menos el hombre. Entonces, hermanos, Jesús te salvó, Jesús te libró, Jesús te perdonó, sos nueva criatura y desde el momento que le decís que sí a Jesús, empezaste a caminar una nueva vida. Y esa nueva vida es el ancla de la posición y de la gracia. El ancla de la oración va a hacer que nosotros crezcamos en fe cada día y la última, no dejemos de alabar al Señor. Glorifica al Señor en todo momento. Glorifica al Señor en cada momento de nuestra vida. Y ahí vamos a entender que hemos crecido en este largo caminar, que es en un futuro con Cristo en el cielo. Amén. Oramos. Señor y Padre amado, te damos gracias en esta noche por este día tan especial que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dirigido en este caminar, Padre Celestial, porque tú nos has bendecido en este momento tan importante, Señor, que es el camino de la fe, es el camino
al cielo, Señor, que tú nos tienes preparado. Pero mientras tanto, Señor, tú nos has dado estas herramientas, Señor, para que nosotros podamos ponerlos por obra. Señor, te alabo en esta noche, te adoro en esta noche. Te bendigo, Jesús, en esta noche, porque entiendo que no hay un Dios tan grande como tú. Señor, tú eres el Dios de la naturaleza. Tú creaste, Señor Jesús, este mundo y eres Señor sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué puede hacer una tormenta? ¿Qué puede hacer, Señor, una enfermedad? ¿Qué puede hacer, Señor, unos vicios? ¿Qué puede hacer, Señor, en nuestra vida algo que pueda hacernos daño si vos estás sobre todas las cosas, Señor? Por eso en esta noche, Señor, te pido que nos des sabiduría, Señor, que me des a mí también sabiduría para poder tirar estas anclas, Señor, a este mar que está turbulento, a este mar que se levanta con vientos fuertes cada día para querer destruirnos. A Pablo no lo pudo destruir nada. A Daniel tampoco lo pudieron destruir, porque tú interveniste. A Sadrach, Mesach y Abednego tampoco, Señor. Los has librado, porque tú amas a los que te honran. Por eso, Señor, en esta noche, bendice a cada uno de mis hermanos. Te pido, por favor, Señor, que te pases por cada uno de sus asientos, que te pases por cada uno de mis hermanos que están sufriendo, Señor, por alguna prueba, por alguna lucha, por alguna enfermedad. Señor, te pido que en esta noche podamos tener libertad, libertad en el espíritu, libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, que tanto te necesita, Señor. Señor, bendice en esta noche a mis hermanos, que una lluvia de bendición descienda sobre sus vidas. Señor, que en esta noche la unción y la presencia de tu Espíritu Santo sea tan real que nosotros podamos salir cambiados, transformados. Señor, nuestra visión, nuestra mente, que podamos calibrarnos, Señor, en tu presencia. Y Señor, sobre todas las cosas, derrama espíritu de oración en nuestra vida. Señor, que no nos vayamos a nuestro trabajo, que no sigamos el día sin haber destinado un tiempo para ti, Señor. Te alabo, te bendigo y te adoro por siempre, Jesús, porque tú eres grande, muy grande. Amén y amén. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesito yo el poder, orando sin cesar venceremos, orando sin cesar, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesito yo el poder, orando sin cesar venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, Mi amigo fiel, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceremos en el nombre del Señor. Gracias, Fernando, muy lindo. Gracias, porque esto nos ayuda. Y algo para pensar, en ese capítulo que leyó el hermano de Hechos 27-28, hay una partecita que dice que hubo un momento en el barco que el barco quedó al garete, quedó sin dirección, quedó solito. Y eso le pasa a muchos cristianos. ¿Cómo dijiste? Al garete. Algarete, Algarete. Alderete es un apellido. Y eso le pasa a muchos cristianos cuando, por ejemplo, no se usa ninguna de las anclas. Lo lleva por donde vaya el viento.
Por eso no tienen propósitos, no tienen fe, no tienen oración, no tienen alabanza. Esa es la razón. Esa es la razón del fracaso de tantos creyentes. Dejarse llevar por los vientos de este mundo, dejarse llevar por lo que dicen otros, o simplemente tomar las cosas de Dios con liviandad. Pero es una bendición poder contar con la ayuda siempre del Señor. Lo que dice del mar, el mar es el mundo. El mar es el mundo. Y nosotros navegamos en este mundo. Navegamos en este mundo. Ahora hay que estar preparados. Ya lo escuchamos al hermano, gracias por ello, porque todo está bien. Llévese lo mejor de lo que escuchó y póngalo en práctica como Él nos aconseja. Por eso damos gracias al Señor. Y vamos a, antes de terminar, para orar por Aldana. No sé, no digo. ¿Quién? Pero oraremos. Sí. ¿Y quién? Si tenés alguna petición muy fuerte, pero no la cuentes ahora, levantá tu mano al cielo y vamos a orar. ¿Querés? Muy bien. Ah, me gustó la fe. ¿Querés? Ah, Fernando habló de las 4 anclas y yo dije, ¿querés que oremos? Amén. Qué lindo que se agarraron las anclas, ¿eh? ¿Vamos a orar? Ah, ahora sí. Las tienen bien guardadas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Las tienen bien guardadas No las vamos anclas. a nombrar las peticiones. Vos las sabés. Pero hay una chica que hoy no vino, que hablamos en la semana. Vino el domingo pasado y vamos a orar para que ella sea libre. Se llama Aldana. Hay alguien más que necesita ser libre de algo muy pesado, pero no digas qué. Levanta tu mano. Lo que sea lo tenés vos en tu corazón. Si alguien tiene una lucha muy grande, hay alguien levantando la mano. Hay otro, muy bien. Eso me gusta, eso me gusta. Vamos a orar, el pastor va a orar y clamar. Trate al Señor por esa necesidad que nadie conoce, pero que está en tu corazón, porque lo que Él vino a dar es libertad. Amén. Al que el Hijo libertare, dice San Juan capítulo 8, es verdaderamente libre. Así que, hermano, comenzar de la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Amén. Comenzá a alabar y glorificar, a orar, a darle, estar en el propósito de Dios ahora. Sí, Cierra tus Señor, ojos, en el nombre cierra de tus Jesús. ojos, no te distraigas con nada ni con Aleluya. nadie. Y cree que las cosas van a cambiar. Amén. Van a cambiar porque las pedimos en el nombre de Jesucristo de Aleluya. Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Él es el que conmueve los cielos y la Aleluya. tierra, para que comprendamos que todo es posible. Y hoy es posible que eso que te atormenta, que te angustia, En te el nombre aflige, de Jesús. eso deje de tener poder en tu vida. Aleluya. A partir de hoy, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Que Nazaret. sean libres, Padre libres, Celestial, libres. te damos gracias Gloria. por tu amor, por tu fidelidad, por tu Gloria a misericordia. Te rogamos, Señor, por las manos que fueron levantadas y por Aleluya, aquellas que en no el fueron nombre de levantadas, Jesús. porque también están pasando por problemas, dificultades, crisis, Señor, matrimoniales, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con la familia, Señor, con el país, con todas las cosas que estamos pasando. En el nombre Oh de Dios, Jesús. ayúdanos a estar firmes en el arca, que es Jesucristo, nuestro Aleluya. Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque estamos reprendiendo todas las fuerzas contrarias que no nos permiten seguir adelante o avanzar, nombre de Señor. Jesús. En Bendícete, el chica nombre de Aldana, Jesús. Señor, para que sea libre completamente. Amén. Amén. Bendícela, Señor, donde se encuentre, porque tú sabes los problemas que nos ha contado y lo que le está pasando. Pero tú viniste para libertarnos, Señor. Y todas estas manos que fueron levantadas, te ruego, Señor, que En tú el las nombre de bendigas en Jesús. este momento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, rechazamos, resistimos, echamos fuera todo poder del enemigo que quiera perturbarnos o alejarnos del camino del Señor. Señor, tu palabra es la mejor que se mete en el corazón. Aleluya. Y que verdaderamente nos da la confianza, la Amén, seguridad amén. y la esperanza de que las cosas van a cambiar. Aleluya. Van a cambiar, no por mi fuerza, no por mi poder,
sino con tu Espíritu Santo, Aleluya. Señor. Con tu Espíritu Santo las cosas van a cambiar, porque el Espíritu Santo intercederá por nosotros ante el Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, para que las cosas cambien y van a cambiar, Proponételo ahora, decítelo, va a cambiar, vas a cambiar, va a cambiar, Aleluya. va a cambiar, créelo, ponelo en las manos del Señor y todo cambiará. Querido Padre Celestial, en esta noche queremos darte las gracias por tanta bendición. Gloria a tu Gracias por el nombre, mensaje de nuestro hermano que tú le diste en el corazón. Gracias porque es una bendición para nosotros. Y te damos gracias, Señor, por este momento que nos toca vivir. Queremos salir de aquí con una confianza nueva, esperanza nueva, con una oración constante de todos los días y a cada momento, y andar por el mundo alabando tu nombre, alabándote, glorificándote, exaltándote, para que pongas a nuestros enemigos en confusión, verdaderamente en confusión, de tal manera que no puedan ni siquiera reconocerse entre ellos. Los que se burlan de nosotros, Señor, serán avergonzados y humillados. Tu pueblo es tu amado pueblo al que tú defiendes bajo la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendice a cada hermano y hermana que levantó su mano. Señor, que salga de aquí con la seguridad de que tú ya estás trabajando. Tú estás haciendo las cosas. Gracias, muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como Amén. todavía es temprano, vamos a orar por la inseguridad. ¿Cuántos quieren? Andan los motochorros, ahora tenemos que tener la puerta cerrada con llave. Así que, hermano, cuando llegás más tarde, golpea y te abrimos. Vamos a orar para que el Señor guarde a cada uno de nosotros al llegar a nuestras casas, y orar por todo el barrio. Por el barrio está tremendo, por donde vive la hermana Dolly, y en todo lugar, por donde está Jairo, que está a 3-4 cuadras de acá. Andaban unos raros por acá antes del culto, tuvieron las hermanas que cerrar con llave. Vamos a clamar al Señor y la cobertura de la sangre de Cristo, pero la oración en nuestra casa tiene que ser, no, cuídame así, con poder. Tenemos las llaves del poder en las manos, son las llaves de la oración, el ancla segura de la oración. La oración flaca no sirve ahora, hermanos. No estamos viviendo hace 50 años atrás. Es terrible lo que está pasando y nosotros somos los responsables de cuidar en oración toda la ciudad de La Plata y nuestro barrio. No con una oración flaca. La oración flaca no sirve, hermano. Para eso no ores nada. Vamos a orar ahora. Comenzamos a clamar, primero dándole gracias a Dios, alabándolo, exaltándolo y pidiéndole perdón por la flacura de la oración. Si estamos en falta con la oración, que solamente oramos por nuestra quintita, pidámosle perdón a Dios, porque somos responsables de la seguridad de nuestra ciudad y del país. Con la oración, toda la iglesia del Señor. Amén. Comenzamos a orar. Te alabamos, Señor del cielo y de la tierra. Y te pedimos perdón. Como iglesia te pedimos perdón por ser tan flacos y débiles en la oración, por pensar solamente en nuestra familia y no nombrar específicamente todo el país, toda la ciudad, todo el barrio, los vecinos. En el nombre de Jesús te pedimos perdón y haznos creyentes de mucha oración ferviente, fervientes en el Espíritu, en la alabanza, en la gratitud y en la guerra espiritual. Y ahora todos juntos reprendemos al reino de las tinieblas. Comenzar a reprender al reino de las tinieblas, porque el Señor te dio autoridad. Pero si nunca lo practicas en tu casa, jamás vas a saber orar. Jamás vas a saber orar. Por eso reprendemos al diablo que se mete en los jóvenes para hurtar, matar y destruir. Reprendemos a todos los espíritus inmundos.
de robo, de crimen, de falta de misericordia. Cubrí, Señor, con tu sangre a los abuelos que viven solos, a todas las familias, a la gente que va a los trabajos, a la gente que va a cuidar en los hospitales, las mujeres que entran solas a sus casas. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo cubra a todos. Aunque no te conozcan, Señor, los bendecimos. Bendecimos a toda la ciudadanía de la ciudad de La Plata, de nuestro barrio y de la República Argentina, reprendiendo a todo espíritu de robo, de asesinato, de violencia, y que las leyes se cumplan en Argentina, Padre Santo. Clamamos con todo nuestro corazón, y cuando salimos de aquí seamos cubiertos por la sangre de Cristo y acompañados por los ángeles del Señor. Los ángeles del Señor van con nosotros y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.